Buenas tardes. Otra vez nos vemos, o al menos si ustedes me ven. Uh, la semana pasada había indicado la posibilidad de empezar una serie de sermones sobre la armadura espiritual, las armas de Dios que tenemos en Efesios capítulo 6. Sin embargo, mirando esto, pensé que sería más apropiado hacer una serie a través de toda la epístola a los Efesios. Uno de los libros que me encanta más que cualquier de estudiar. Hasta una vez, hace muchísimos años, había conseguido aprender este libro de memoria. La verdad tengo que confesar que no me quedó, pero al menos una vez pude decirlo de memoria. Y eso para mí es toda una hazaña, ya que me cuesta hasta aprender un versículo de memoria. Bueno, entonces esta mañana me gustaría que miremos el primer capítulo de la epístola a los Efesios, el capítulo 1 y los 14 primeros versículos. Es un texto que está muy lleno de cosas muy especiales para nosotros. No vamos a poder mirar a cada detalle, pero hay unos cuantos temas ya que vemos en esta parte. Entonces empiezo a leer. Es en la epístola a los Efesios, capítulo 1, los versículos 1 a 14. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Una expresión que me viene a la mente cuando miro ese texto es eso de la gracia. La gracia que nosotros hemos recibido. Toda la epístola habla mucho de la gracia y hasta en el primer versículo o segundo dice gracia y paz a vosotros. Entonces es como una salutación, ¿no?
Pero toda la epístola nos habla de la gracia. Vamos a ver también en el capítulo 2 y más. Y eso nos lleva a unas cuantas preguntas. Primero de todo, ¿en qué consiste la gracia? Está muy bien decir, por gracia sois salvos, por ejemplo. Pero si alguien le pregunta, ¿qué es eso de la gracia? ¿En qué consiste exactamente? ¿Estaría capaz de contestar claramente? Y una otra pregunta que nos puede surgir es, ¿de qué viene o de dónde viene esta gracia? ¿Qué es la fuente de esta gracia? Esa también es otra pregunta, se podría decir teológica, pero muy práctica para nosotros como creyentes. Y una tercera pregunta, y eso es súper práctico. ¿A qué se propone la gracia que hemos recibido? ¿Para qué? ¿A qué se propone esta gracia? Bueno, vamos a empezar con la primera de estas preguntas. ¿En qué consiste esta gracia? Porque en el versículo 3 leemos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Creo que podríamos decir que esta gracia consiste en toda bendición espiritual. Dice en ese texto que nos bendijo. Eso significa que ya está hecho, ya nos bendijo. A veces nos decimos bendiciones o que Dios le bendiga. Está bien, pero es importante recordar que Dios ya nos bendijo. Y otra cosa dice, con todas bendiciones. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda. A quien Dios da Jesucristo, le da toda bendición. No le falta ninguna bendición espiritual. Hoy los que, bueno, no hay lo que se suele llamar una segunda bendición. Por eso no estoy diciendo que estamos recibiendo bendiciones todo el día, pero estamos hablando aquí de bendición espiritual. Y después de la salvación no hay una segunda bendición. Hay gente que anhela una segunda bendición, recibir algo más. Por ejemplo, han recibido a Cristo, ya quieren recibir el Espíritu Santo y no nos dan cuenta que si han recibido a Cristo ya han recibido al Espíritu Santo, han recibido toda bendición, toda bendición. Dice, sí, pero yo quiero más del Espíritu Santo. No puedes tener más del Espíritu Santo. Por ejemplo, tengo a mi esposa en mi casa. No puedo decir, quiero más de mi esposa en mi casa. Es una persona completa. ¿Está en mi casa o no está en mi casa? ¿Verdad? Y en la misma manera, el Espíritu Santo es una persona, no es una cantidad que se mide como cantidad de agua o cantidad de alguna otra cosa. Es una persona. Y Él entró en su vida, lo tiene enteramente. Ahora, quizá Él quiere poseer más de usted o más de su voluntad, más de su amor. Eso es posible que Él quiere poseer más de su amor. Pero para usted decir, quiero más de tu espíritu, Él ya nos ha dado su espíritu sin medida. Entonces, por eso dice toda bendición espiritual. Hay los que tienen riquezas y les falta salud. Hay los que tienen salud y les faltan riquezas. Pero en el área espiritual, usted tiene todas las bendiciones. Y eso es lo maravilloso. Tiene todas las bendiciones ya. Entonces,
es importante detenerse y dar gracias a Dios por toda bendición espiritual que le ha dado. Y es interesante que dice toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por tanto, hay que buscar arriba. Hay que buscar arriba. Por eso decía en Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Colosenses 3, 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ven, usted ya ha sido bendición, si tiene a Cristo, ha sido bendecido de toda bendición en los lugares celestiales. Si usted quiere aprovechar esas bendiciones que ya tiene, pues busca las cosas de arriba. Mira hacia arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Porque sus bendiciones están en Cristo. Si usted busca bendiciones en otra parte que en Cristo, entonces está buscando en el lugar equivocado. Bueno, en esas bendiciones, ¿en qué consisten? Pues en el versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Nos escogió, nos eligió. Yo no sé si ustedes, como yo, cuando yo iba a la escuela, a veces se organizaban equipos. Y entonces se escogían 2 capitanes de equipo y cada uno iba escogiendo. Yo quiero el otro, pues yo quiero a en mi equipo. El otro, el primero dice, pues yo quiero a aquel en mi equipo. Y yo quiero a aquel en mi equipo. Con el tiempo me acostumbré a quedarme al final. Bueno, usted puede tener a John. Bueno, me llamaban Joey entonces. Pero no me gustó mucho no estar escogido, no ser elegido, ¿verdad? Pues hay alguien que nos eligió. Y eso es el Señor Jesucristo. Si crees que usted es un desastre, pues se equivoca grandemente. Porque antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía todo lo de usted, ¿verdad? Incluso sus errores, sus tonterías y todo. Y sin embargo, le escogió a usted. A usted. ¿Y usted dice que es un desastre? No. Dios tenía otra idea de usted. Él le escogió en Cristo. Sí, sin Cristo sería un desastre. Lo seríamos todos. Pero eso es lo maravilloso, saber que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. En primero de Pedro capítulo 1, versículo 2, dice, según su presciencia. Eso es decir que Él lo sabía. Él lo sabía. Yo encontré una vez una hermana en un campamento cristiano que me contó cómo ella había puesto su fe en Cristo, pero luego se había alejado y había hecho unos desastres en su vida. Pero el Señor le había vuelto a traer a él para que lo siguiera y le amara. Y estaba siguiendo al Señor, pero se sentía muy mal por el tiempo que se había alejado y que arruinó su testimonio y todo. Y decía, si solo no hubiera hecho esto, si solo no me habría alejado así. Y dije, tengo una pregunta. Sí. Dije, ¿Dios le ha perdonado? Pues sí. ¿En qué base le perdonó? Pues Cristo murió en la cruz por mí.
y cubrió todos mis pecados. Pues muy bien, entonces, ¿por qué usted se siente mal por ese tiempo? Pues por el desastre que eso ha causado a la causa de Cristo. Y si usted cree que está capaz de hacer un desastre a la causa de Cristo, no estoy justificando lo que hizo, pero la Biblia dice que Cristo le escogió antes de la fundación del mundo. ¿Cree que hizo un error? Y por si acaso piensa que podría haber hecho un error, dice, según su presencia. En Romanos dice, los que conoció de antemano, ya le había conocido, ya lo sabía todo, sabía exactamente ese desastre, ese alejamiento que usted iba a hacer. Y le escogió antes de la fundación del mundo. Yo no digo que no le duele que hagamos cosas que sean contrarias a su voluntad, que nos alejamos de Él. No digo esto. No digo que no importa que nos alejemos. Solo digo que el Señor sabía todo esto y Él decidió escogerle a usted. Entonces, en el versículo siguiente, versículo 5, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Predestinados en amor a ser adoptados hijos suyos. Imagínense su cariño hacia nosotros, cuidando de todo hasta que viniéramos a Él. Él lo hizo todo en su gracia. Hizo que alguien le hablara, o hizo que usted naciera en una familia donde aprendiera el Evangelio. Hizo que conociera la iglesia, hizo que supiera esto. Y sabía que usted iba a resistir, y entonces Él hizo cosas en su vida para romper esa resistencia hasta que finalmente el milagro del nuevo nacimiento en su vida. ¡Cuánto cuidado que Él tuvo de usted! En su amor, en su cariño para usted. ¿Para qué? Para adoptarnos como hijos suyos. ¿No es cierto que nuestros hijos siempre son los niños más hermosos? ¿Verdad? Yo tengo un nieto que es adoptado. En otras palabras, no heredó del DNA de mi sangre, aunque los dos hemos heredado de Adán. Pero este nieto es el niño más hermoso. Tengo dos nietas, ellas son literalmente de mi sangre, se puede decir, de otra familia. Y son las niñas más hermosas. Hemos sido adoptados para ser hijos suyos. Él nos mira como siendo hermoso a sus ojos. En el versículo dice también según el puro afecto de su voluntad. Pues eso lo vamos a mirar un poco más luego. Pero en el versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos. ¿Usted se siente aceptado? A veces vamos en un grupo y nos sentimos un poco rechazados, ¿no es cierto? Hay gente que ha sentido rechazado en su propia familia. Gente que se siente rechazado en cualquier organismo. Pensaban que tenían ciertos amigos y se sienten rechazados. Se sienten rechazados por un partenario de amor. Rechazados en el amor, eso es duro.
Pero en el Hijo de Dios, en Cristo, somos aceptados. Somos recibidos, aceptados. Estamos en casa, en el buen sentido de la palabra. Totalmente aceptados. Aunque él o ella me rechace, pues el creador del universo me acepta. Me puedo sentir totalmente aceptado. Eso es maravilloso. Aceptos en el amado. ¿Usted se siente aceptado o rechazado? Porque en el amado Dios el Padre le ha aceptado a usted tal como es. Y sí, Él está en el proceso de transformarlo a la imagen de su Hijo. Por cierto, el versículo 7, hay la palabra redención. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre. ¿Cuánto le debió costar esto? La redención. Pero Él lo pagó. Él no retuvo nada en su amor. Nos redimió. Porque nos habíamos vendido al pecado. Y Él nos redimió. Pagó el precio. ¿Qué valor nos da eso, verdad? Vaya bendición. En el mismo versículo dice, tenemos el perdón de pecados. Ahora, usted y yo en la vida hemos hecho cosas que la verdad parecen imperdonables. Hemos hecho cosas malas, muy malas, con consecuencias horribles a veces. ¿Y cómo nos podemos perdonar? Pues la palabra de Dios nos dice que en Cristo hemos recibido el perdón de pecados. Si el Creador del universo nos perdona, ¿quién nos puede acusar? ¿Tu conciencia? Dile a su conciencia que se calle porque está perdonado en Cristo. ¿Se ha perdonado a sí mismo? Ahora, hay que preguntarse, ¿has perdonado a los demás? Porque es así que puedes creer en su perdón de sus pecados. Hay varios textos en la Biblia que muestran eso. Es que a veces un creyente es perdonado, pero no se siente perdonado. Siempre se siente mal. A veces es porque no han perdonado a otros. Y entonces, aunque Dios les perdonó, no están beneficiando emocionalmente de esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios les está recordando que todavía tienen que perdonar a otras personas para que puedan disfrutar de este perdón que ya han recibido. Pero hay otros textos y sería todo otro sermón para desarrollar ese aspecto. Quizá algún día lo hagan. Luego, en el versículo 9, pues en versículo 8, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, las riquezas de su perdón. Versículo 7, en que tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ya hemos visto algunas riquezas de su gracia que hizo sobreabundar, no solo abundar, sobreabundar, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. En otras palabras, usted no ha de andar con dudas.
Él le muestra su voluntad. En Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 29, y disculpen, sí, Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Sí, estaba hablando al pueblo de Judá y al profeta Jeremías, pero si nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, podemos saber que la voluntad de Dios es que sale bien. Y como he dicho en otro momento, he leído el final del libro y sale bien. Y Dios nos ha hecho conocer el misterio de su voluntad. Por eso, Dios nos dio su libro, nos dio la Biblia. Y también con su espíritu nos hizo conocer a Cristo. No es necesario andar con dudas, hermanos. El versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tuvimos herencia. Pues nos gusta recibir herencia, ¿no es cierto? Especialmente si la persona era muy rica. Lo que quiero decir es que, no sé, si alguien que es muy pobre, que no tiene nada, ni siquiera casa, nada, está en la calle, está muriendo y me mira y dice, yo le dejo a usted mi herencia. Pues claro que emocionalmente estaría atacado, sentiría que el hombre tenía cariño hacia mí, pero en cuanto a económicamente no estaría todo emocionado, ¿no? Que voy a, wow, mira lo que tendré. Ahora bien, si alguien con las riquezas, por ejemplo, de Bill Gates o alguien así, alguien con ese tipo de riqueza muriendo me dejara una herencia, pues enseguida estaría pensando, ¿qué puedo hacer con todo eso, verdad? ¡Wow! Sería bastante emocionante. Espero que tendría la sabiduría de utilizar todo eso bien. Hay gente que ha sido arruinado por herencias económicas, pero es el creador del universo. Él a quien pertenece todo el universo, toda la Tierra, el sistema solar, la galaxia, y todo el universo le pertenece. Y Él le ha dado una herencia. Usted puede estar seguro que esta herencia es toda una bendición. Y por último, bueno, vemos al versículo 13. Dice, nos dio el Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo sido oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué significa todo esto? Pues primero hemos recibido el Espíritu Santo para sellarnos. Eso significa que usted está guardado por la autoridad de Dios, sellado. Usted sabe que si, por ejemplo, el gobierno o la policía ponen sello sobre una puerta porque la casa ha sido reposeído por el banco o algo así, no se puede entrar hasta que se quite ese sello, ¿verdad? Con la autoridad del gobierno. Ahora bien, la autoridad
del Creador del universo nos ha sellado. Y no nos ha sellado con cualquier cosa, nos ha sellado con el Espíritu Santo. ¿Cree usted que eso es suficiente para guardarlo? ¿Para guardarlo seguro? Yo creo que sí, hermanos, hermanas. Estamos sellados por el Espíritu Santo. Y en el versículo siguiente dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. ¿Recuerda lo de la herencia? Lo que hemos heredado ya, que vamos a tener para la eternidad. Pues el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. ¿Qué significa las arras? Eso significa la garantía. La garantía. Somos guardados por el honor de Dios. Significa que para nosotros la posibilidad de perder nuestra salvación es igual a la posibilidad de que Dios perdiera su Espíritu Santo, lo que es impensable. No es posible, ¿no es cierto? Pues somos guardados y tenemos las arras o la garantía del Espíritu Santo. Las arras, por ejemplo, si usted tiene que darme, yo no sé, 10,000 lempiras, o quetzales, o euros, según el país donde usted está, o dólares. Y yo me estoy fiando a usted, le presté eso, pero usted tenía un bonito carro nuevo y me deja usted el carro como garantía que usted me va a pagar. Porque si usted no me paga, usted pierde su carro. Su carro son las arras de lo que usted me debe. Ahora, Dios no nos debe nada, pero nos ha prometido una herencia y nos ha dejado al Espíritu Santo con las arras de esa herencia. Honestamente, eso es impensable para mí. Me sobrepasa todo mi entendimiento, la verdad. Prácticamente no tiene sentido tanto amor, tanta bendición de parte de Dios. Pero lo creo. Lo creo porque Él lo dijo. Y estoy súper agradecido. Así, usted lo tiene todo si se ha arrepentido y ha creído verdaderamente en Cristo. ¿De cuál de estas bendiciones tiene usted vergüenza? ¿Recuerda cuando Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio? ¿De cuál de esas bendiciones tiene usted vergüenza? De paso, y solo quiero decir rápidamente, el hecho de que alguien hizo una oración y dice, sí, Cristo es mi Salvador, no significa que él ha nacido de nuevo. Tiene que verdaderamente haber puesto su confianza en Cristo. Y eso es entre él y Dios. A veces solo vemos nosotros el fruto de esto. Y podemos decir, pues me parece que muestra todos los índices que ha creído. Pero una persona que se aleja de Dios y lo deja totalmente, da la espalda a Dios y que nunca vuelve al Señor, tenemos el derecho de creer que nunca estuvo con el Señor. Que la verdad no había nacido de nuevo. Pero si ha nacido de nuevo, es imposible que se pierda. Imposible. Podemos caer en muchas cosas, pero no perderse. Entonces, esa es la primera de las preguntas. ¿En qué consiste esas bendiciones? La segunda pregunta es, ¿de dónde vienen esas bendiciones o de qué viene? Pues obviamente viene del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ve, la fe no es la fuente de esas bendiciones. La fe es el medio
¿Sí? En otras palabras, no es sencillamente tener fe, es tener fe en Él. Una fe grande en algo débil es totalmente inútil. Una fe débil, pero en algo grande, pues eso sí sirve, porque es en quien tenemos nuestra fe lo que hace toda la diferencia, ¿no es cierto? Dice que nos escogió en Él. Nuestro único derecho en todo eso, todas esas bendiciones, es por la fe en Jesucristo, es en Él, no es en nosotros, no es porque soy un buen bautista, un buen cristiano, un buen evangélico, ni mucho menos. Es Él que me da el derecho. Y nada más. Nada más. Por medio de Jesucristo nos dice en el versículo 5. También, y lo que me encanta es la expresión al final del versículo 5, según el puro afecto de su voluntad, es según su voluntad. Y el versículo 11 dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es porque quiso. No las da porque se siente obligado por alguna promesa del cual se arrepentiría, ni tampoco porque su hijo le haya obligado muriendo en la cruz. Eso fue el plan del Padre. Sino porque Él quiere, es su plan. Es su plan. Por eso en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, leímos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel creyere en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es su plan, es su voluntad. Es lo que quiere hacer desde antes de la fundación del mundo. Él dijo, yo quiero esto y esto, yo quiero estas personas. Serán mi iglesia, serán mi herencia. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice en versículo 13, quiero decir. Pero, ¿de quién usted oyó eso? De ciertos modos, Dios, el Padre, que mandó a su Hijo morir por usted, que mandó a su Espíritu Santo para obrar en su corazón, en los corazones de otros creyentes, Él envió a algún ser humano para hablarle a usted del Evangelio. Quizá algunos. Uno le dio alguna cosa, otra cosa. Usted no captó del todo. Otro dijo algo. Y finalmente todo vino juntos. Y usted conoció el Evangelio. Porque usted lo oyó de alguien. Porque la fe viene de oír de la predicación de Cristo. Según Romanos capítulo 10. ¿De quién lo oyó usted? ¿Hay alguien que ha oído el Evangelio de parte suya? Porque si usted ha creído y tiene todas esas bendiciones, hay personas que necesitan oír el Evangelio. ¿De quién le van a oír si no de usted? Quizá usted dice, sí, pero yo no soy un predicador. No hace falta ser predicador. Sí, pero yo no tengo tantos conocimientos. ¿Usted ha conocido que Jesús murió por sus pecados? Sí. ¿Usted ha puesto su fe en Él? Sí. ¿Y Él le ha bendecido? ¿Le ha llenado de su amor? Pues no cree que usted podía al menos decir esto. Puse mi fe en Jesús y Él me cambió. Él me cambió, me salvó. Ya sé que estoy perdonado.
No le puedo explicar mucho más, diría usted, pero eso sí, ya es algo. Quizá la persona diría, pues, ¿por qué me habla de eso? Qué raro. Quizá va a oír y creer enseguida, pero quizá va a decir, pues, qué extraño. Y luego va a oír algo de otra persona y dirá, yo quiero saber más. Lo que usted dice, aunque usted no vea los resultados, lo que usted dice puede producir mucho. Y finalmente, ¿a qué se proponen todas esas bendiciones que hemos recibido? ¿A qué se proponen? ¿En qué propósito? ¿Con qué propósito Dios nos los dio? Pues aquí se propone toda cosa. Toda cosa está ahí por la gloria de Dios. Las estrellas, la creación, todo es por la gloria de Dios. Y dice aquí, para que seamos, en el versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él quiere hacer que seamos santos. Ya nos llama santos, que nos ha puesto aparte. Somos gente sagrada a los ojos de Dios. Eso es lo que quiere decir un santo. Quiere que seamos sin mancha delante de Él. Y ya sabemos que en cuanto al libro, sí está hecho. Pero ha conseguido su propósito en cambiar su vida y hacer que su vida sea cada vez más conforme a esta santidad sin mancha. También en el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. La gloria de su gracia. En otras palabras, hasta su misma gracia está glorificada. ¿Dónde? En usted, en su vida. ¿Sabe que aún los ángeles de Dios y hasta el mismo Satanás nos miran y se instruyen sobre los efectos de la gracia de Dios? Nosotros formamos parte de una exhibición celestial. No, yo tampoco entiendo todo esto, pero sabemos que formamos parte de una exhibición celestial. Ya. ¿Está consciente de todos los ojos que le están mirando a usted? Y que están juzgando de la gracia de Dios según lo que ven en usted. El libro de Job, capítulo 1, nos describe Dios con todos los ángeles y hasta Satanás viene entre ellos por alguna razón. Y Dios dice, ¿ha visto usted a mi siervo Job? Pues ponga su nombre en lugar del nombre de Job. Si Dios está diciendo, ¿han visto ustedes a mi siervo? Porque usted, si es un hijo de Dios, es también un siervo. ¿Es usted, cómo está usted haciendo como demostración de la gloria, de la gracia de Dios? Si usted en verdad es salvo, entonces su vida es un tema de gran alabanza hacia la gloria de Dios. Usted es una prueba, usted es una demostración del poder de Dios. ¿Por qué? Porque su vida ha cambiado. Y usted está en un proceso de transformación constante. Así, hermanos, es muy importante entender ante todo que la gracia de Dios que se ha manifestado tiene como propósito de glorificar a Dios. Y la gracia de Dios que se ha manifestado en la vida de usted viene como propósito que su vida contribuya a la gloria de Dios y a la gloria de su gracia. Hemos sido ricamente bendecidos, como hemos visto. Y todo esto viene de Dios. Y por tanto, es también para Dios. Que el Señor les bendiga abundantemente. Tenga una buena noche de descanso y descansemos
en esa seguridad que Dios nos ha bendecido con toda riqueza en Cristo. Y eso lo ha hecho para siempre.